El Habeas Corpus Act, este sí es un documento, sí es una ley, como su nombre lo indica, es una ley, es un documento, pero el antecedente de esta Habeas Corpus Act, el antecedente es precisamente la existencia de la institución del habeas corpus. Ujú. La existencia de esa institución. El habeas corpus ya existía como institución, ya existía, ya existía ese derecho de pedirle a las autoridades que habían ejecutado una detención o un encarcelamiento, de pedirles que presenten al encarcelado ante la autoridad superior para que justifiquen su detención. En eso consiste la institución del habeas corpus, en términos generales, por supuesto, es un poco más amplio, más técnico, pero en términos generales eso consiste. De hecho, habeas corpus, que significa haber el cuerpo, precisamente hace alusión a eso, ¿no? A liberar a la persona, liberar el cuerpo de la persona para presentarlo frente a la autoridad superior que detuvo a la persona. Ajá. Habeas de haber, ajá, del verbo haber el cuerpo. Ajá. Entonces, pero bueno, esa es una institución jurídica que estaba incluso incluida en la Carta Magna y en otros documentos. Pero el Habeas Corpus Act ya es una ley propiamente hablando, ya es una ley propiamente hablando, y el antecedente digamos, la situación en la que estuvo involucrada la creación de este Habeas Corpus Act es una situación también de abuso. Y para eso podemos ver el preámbulo de este documento, ¿no? Que dice: considerando que los alguaciles, carceleros y otros funcionarios bajo cuya custodia ha sido detenido algún súbdito del rey, dice, se retrasan mucho en cumplimentar los mandamientos de habeas corpus que se les dirigen. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Están diciendo que cuando había una detención y solicitaban el habeas corpus, se retrasaban en cumplimentarlo. Y esto obviamente perjudicaba al detenido, ¿no? Y obviamente significaba un abuso del poder, ¿no? Significaba una injusticia, ¿no? Porque precisamente el habeas corpus obligaba en ese momento obligaba a la autoridad que detuvo a la persona a presentarla, a liberarla para presentarla frente a la autoridad superior. Pero si se retrasaba mucho en cumplir este mandamiento del habeas corpus, obviamente era en perjuicio del detenido, obviamente era un abuso. Ajá, obviamente estaban abusando de su autoridad, ¿no? Entonces, dice, se retrasan mucho en cumplimentar los mandamientos de habeas corpus que se les dirigen, dice, con otros trucos, oponiéndose con otros trucos para evitar la obediencia debida a tales mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los del habeas corpus. Ajá, los del habeas corpus. ¿Cuáles son los mandamientos del habeas corpus? Libéralo y preséntalo ante la autoridad superior y justifica su detención. Ajá. Explícale a la autoridad superior por qué lo detuviste. Explícale, porque a lo mejor lo detuviste injustamente o a lo mejor no, pero libéralo por lo pronto y preséntalo ante la autoridad superior y explícale cuál fue la razón por la que lo detuviste, ¿no? Eso es lo que con otros trucos se oponían a ese mandato del habeas corpus, ¿no? Para evitar la obediencia debida a tales mandamientos, ¿no? En contra de su deber, en contra de su deber,
y de las conocidas leyes del país, por lo cual muchos súbditos del rey han sido retenidos en prisión en casos en los que, según la ley, podían prestar fianza. Obviamente podían prestar fianza y ser liberados, pero arbitrariamente no les daban su derecho de fianza y los retenían en prisión. Y todo esto es, como ustedes pueden ver, esto representa una narrativa de abusos por parte de la autoridad, ¿no? Abusos, injusticias por parte de la autoridad. Estos hechos y estos casos son precisamente el contexto en el que se creó el Habeas Corpus Act. Dice, siempre que una persona o personas lleven un habeas corpus dirigido a un alguacil o alguaciles, carcelero o ministro o a otra persona cualquiera a favor de una persona bajo su custodia y el mencionado escrito sea notificado, ¿cuál escrito? El del habeas corpus. Ajá. Al mencionado funcionario o dejado en la cárcel o prisión con cualquiera de los subordinados, guardianes o comisionados de los citados funcionarios o guardianes, dice, esos funcionarios en los 3 días desde la notificación en la forma antedicha dará cumplimiento a tal mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El del habeas corpus. Ajá. Llevará o mandará llevar a la persona detenida o encarcelada ante el Lord Canciller. Además, certificará las verdaderas causas de la detención o prisión. ¿Qué es lo que está haciendo el Habeas Corpus Act? Está regulando esa irregularidad o ese abuso en el ejercicio del poder que consistía en un retraso para ejecutar el habeas corpus. Lo está regulando el Habeas Corpus Act y le está diciendo, no te puedes tardar tanto, no te puedes tardar, tienes que hacerlo en los 3 días desde la notificación del Habeas Corpus Act, tienes que dar cumplimiento a ese mandamiento. Ajá. ¿Cuál es el mandamiento? Liberar a la persona detenida y llevarla ante la autoridad superior, que aquí en este caso dice que es el Lord Canciller. Ajá. Y justificar las causas por las que lo detuviste. Dice, certificará las verdaderas causas de la detención o prisión. Pero vean ustedes, el Habeas Corpus Act lo que hace es ahora establecer 3 días. Como vimos que el problema, como vieron en ese momento que el problema era que se retrasaba la autoridad y se retrasaban y con algunos trucos evitaban o dejaban de cumplir a lo que estaban obligados a ejecutar por mandamiento del habeas corpus. Como vieron que eso pasaba, el Habeas Corpus Act lo regula ahora y le da 3 días para que lo ejecute. 3 días. Aquí estamos ante un caso en el que se está estableciendo una norma adjetiva o una norma procesal, que es lo mismo, adjetiva o procesal es lo mismo. Es una norma adjetiva o norma procesal. Y las normas adjetivas o procesales nos dicen cómo se va a hacer realidad o cómo se va a aplicar o cómo se va a cumplimentar un derecho o cómo se va a exigir una obligación. Ustedes recordarán sus clases de introducción al estudio del derecho. Una norma adjetiva o procesal o instrumental, algunos autores le llaman norma instrumental, es aquella que nos dice cómo se va a hacer cumplir un derecho y cómo se va a hacer exigible una obligación. Ajá. Aquí nos está diciendo, aquí nos está dando un término, nos está dando un plazo, y esto habla de una norma de carácter adjetivo o procesal, que es precisamente la naturaleza del Habeas Corpus Act. Ajá. Y luego dice, con el fin de que ningún alguacil, carcelero u otro funcionario pueda alegar ignorancia del significado de tales mandamientos, quede decretado que todos estos mandamientos, ¿de cuáles mandamientos estamos hablando? De la institución del habeas corpus, ¿no?
de esos mandamientos, de lo que manda la institución del habeas corpus. Ajá. Entonces, vean ustedes, también la situación era de que las autoridades alegaban ignorancia, ¿no? Alegaban ignorancia de qué es eso del habeas corpus, ¿no? Alegaban ignorancia de ese mandamiento, ¿no? Pero entonces, para evitar que eso ocurriera, que alegaran ignorancia, dice el Habeas Corpus Act que debe quedar decretado que todos esos mandamientos vayan firmados por la persona que los expida. Firmados por la persona que los expida. Ajá. Esto de firmados por la persona que los expida también resulta ser una norma adjetiva y es una parte, hoy en día lo conocemos como un elemento formal de las actuaciones jurídicas. Ajá. Es un elemento formal, la firma. Ajá. Y dice, y si cualquier persona o personas permanecen arrestadas o detenidas, aún a pesar del habeas corpus, tendrán obligación de expedir y otorgar un habeas corpus con el sello del tribunal, que también es una parte formal, un elemento formal, dirigido al funcionario o funcionarios en cuya custodia está la persona detenida o arrestada. ¿Ah? Vean ustedes, agregan elementos formales para que se pueda cumplir esa institución del habeas corpus. Luego dice, inmediatamente será cumplimentado, ¿cuál? Obviamente el mandato de liberar al detenido para presentarlo ante el Lord Canciller, dice, inmediatamente será cumplimentado ante el Lord Canciller y en su virtud del funcionario o funcionarios bajo cuya custodia se encuentra detenida o arrestada la persona, dice, deberá traer al prisionero o prisioneros en los plazos antes limitados. ¿Cuáles plazos? Por ejemplo, el de los 3 días, ¿no? Que ya vimos. Ajá. Traer al prisionero o prisioneros en los plazos antes limitados. ¿Qué significa? Libéralo y tráelo ante tu autoridad superior, que en este caso es el Lord Canciller, ¿no? Pero había otros, por supuesto. Y lleva, dice, una contestación del mandamiento y las verdaderas razones de la detención y arresto. Hoy en día a esto se le llama informe justificado, que es cuando la autoridad presenta ante una autoridad superior un documento en donde está justificando su actuación. ¿Ah? Está justificando su actuación y está justificando si merece estar encarcelado la persona y lo hace a través de este documento, ¿no? Esto es lo que está precisamente regulando el Habeas Corpus Act. Dice, libéralo, llévalo en 3 días, libéralo y llévalo ante las autoridades, que puede ser el Lord Canciller, pero además lleva una contestación al mandamiento, con el mandamiento del Habeas Corpus, lleva una contestación y expone o describe las verdaderas razones de la detención y el arresto. O lo que es lo mismo, justifica que la persona merecía ser encarcelada, ¿no? Justifícalo. ¿Por qué? ¿Por qué surge una institución como el habeas corpus? Precisamente para evitar, o al menos para disminuir, el abuso, el abuso en el ejercicio del poder. Porque aquel que tiene la atribución de encarcelar a alguien puede potencialmente abusar de esa autoridad y detener a alguien que no lo merezca. En esos casos opera lo que en ese momento se conocía como habeas corpus y lo que hoy en día en México se conoce como juicio de amparo. Ajá. De hecho, el habeas corpus hay países que todavía lo tienen lo tienen como institución jurídica en sus constituciones. Ajá. Por ahí 2 o 3 países, un par de países en Sudamérica, el habeas corpus, pero es el equivalente a nuestro juicio de amparo en México. Ajá. ¿Qué es lo que en esencia se hace con el juicio de amparo? Libéralo y libéralo provisionalmente en lo que me explicas y me justificas si se merece estar encarcelado o no. Ajá, libéralo. Por lo pronto, libéralo. Y con esto se puede disminuir al menos, a lo mejor no evitar, pero sí disminuir
un abuso en el ejercicio del poder de aquellas personas que tienen la atribución o la facultad de detener a otras personas injustamente. Injustamente. Sigue diciendo el Habeas Corpus Act que en el plazo de 2 días desde que la persona fue traída ante ellos, dice, las citadas autoridades, como por ejemplo el Lord Canciller, levantarán la prisión tomando fianza. O sea, lo liberarán, levantar la prisión lo liberarán a través de una fianza, teniendo en cuenta la calidad del prisionero y naturaleza del delito, y certificarán el mandamiento y su cumplimiento. O sea, el Lord Canciller y otras autoridades superiores a aquellos que encarcelaban a las personas tenían como tarea certificar que el mandamiento del Habeas Corpus Act se haya cumplido. Que se haya cumplido, que hayan liberado al detenido, que lo hayan presentado ante ellos, que hayan justificado su detención y que su detención haya sido realmente justificada, ¿no? Y además de eso, estas autoridades superiores, como el Lord Canciller, tenían la atribución de dejarlos en libertad con una fianza y de tomar en cuenta además la calidad del prisionero y la naturaleza de su delito. Todo esto con la finalidad de evitar que la autoridad inferior, que es la que tiene la atribución de encarcelar a las personas, abuse de ese poder. Esa es precisamente la finalidad. Dice el Habeas Corpus Act, y para prevenir la injusta vejación de ser detenido varias veces por el mismo delito, quede decretado por la antedicha autoridad que nadie que haya sido puesto en libertad en virtud de un habeas corpus podrá ser detenido otra vez en ningún momento por el mismo delito por persona alguna. Esto también es se parece mucho a una institución jurídica constitucional, a una norma constitucional que actualmente tenemos. Más bien, nuestra norma constitucional que actualmente tenemos se parece mucho a este numeral del Habeas Corpus Act, que es aquel que dice que nadie podrá ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Vean ustedes el origen de este precepto actual en este documento que es el Habeas Corpus Act. Y obviamente también la intención de regular esto es de evitar el abuso, ¿no? A ver, ya fuiste juzgado, ya se revisó tu caso por el Lord Canciller y ya se revisó tu caso por las autoridades y ya te liberaron, ya te liberaron y te exoneraron y te pusieron en libertad. Entonces ya la autoridad que tiene la atribución de encarcelar a las personas no te puede volver a detener otra vez por el mismo delito. No puede. ¿Por qué? Porque eso sería un abuso. Ya fuiste juzgado, ya fue revisado tu caso y ya fuiste puesto en libertad. Entonces que te detengan de nuevo por lo mismo es un abuso. Y obviamente esto tiene como finalidad evitar que las autoridades con atribuciones para detener a las personas vuelvan a detener otra vez a las personas, ¿no? Esto que acabo de comentarles, en esencia y a grandes rasgos, opera en la actualidad y operaba desde el Habeas Corpus Act, ¿no? Operaba desde ese tiempo, ¿no? Hace 400 años, ¿no? Operaba de esta manera, ¿no? Precisamente para evitar el abuso en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, en resumen del contenido del Habeas Corpus Act, que repito, no vimos todos los numerales ni todo el contenido del documento, porque el documento es más extenso, pero solamente vimos algunos ejemplos de cómo este documento regula la institución del habeas corpus
En resumen, obtenemos que este documento es un documento mayormente adjetivo. Adjetivo. ¿Qué significa esto? Que es un documento o es una ley procesal en su mayor parte. Procesal. ¿Por qué procesal? ¿Por qué adjetivo? Porque establece la forma en la que se puede exigir una obligación o en la que se puede cumplir con un derecho, ¿no? En la que se puede, las formas, las maneras en las que puede lograrse esto, ¿no? Las formas o las maneras en las que se puede lograr que los derechos puedan ser una realidad y las obligaciones puedan exigirse también, ¿no? Que sea una realidad, que no solamente se queden como derechos y obligaciones ahí, pero que no haya nada que los regule, ¿no? Porque luego utilizan trucos o alegan ignorancia o se retrasan y se tardan en el cumplimiento del habeas corpus, ¿no? Tal como lo vimos ahorita, eran las circunstancias problemáticas, la problemática que ocurría en ese momento, ¿no? De tal manera que este documento, el Habeas Corpus Act, es en su mayor parte un documento procesal porque establece supuestos, o sea, dice cuando ocurra esto, cuando se te notifique, cuando se te notifique que es un supuesto, en 3 días siguientes vas a hacer tal cosa, ¿no? O cuando se te notifique y se te entregue de esta manera, o cuando se te notifique y aunque no se te entregue a ti directamente, pero se entregue a cualquiera de los miembros a cualquiera de los miembros o subordinados de las autoridades carcelarias, entonces se hará tal cosa, ¿no? Establece supuestos. También establece plazos, por ejemplo, el plazo de los 3 días, ¿no? Que dice, cuando esto ocurra, cuando se te haya notificado un habeas corpus, tienes 3 días para liberar, al detenido, presentarlo ante la autoridad superior, en este caso a lo mejor el Lord Canciller, por ejemplo, y justificar. ¿Verdad? Tienes 3 días, establece plazos. Toda la legislación instrumental o adjetiva o procesal establece plazos, establece supuestos, plazos, también establece autoridades. Es decir, quién es el que quién es el que tiene la obligación de cumplir el habeas corpus. ¿Quién? Y ante quién o ante qué otra autoridad lo tiene que presentar. ¿Quiénes son las autoridades en concreto? Y también establece las sanciones. Las sanciones. En caso de que no cumplas con esto que se te está ordenando, te vamos a sancionar con esto, ¿no? Que en el Habeas Corpus Act establece multa, establece como sanción multa para aquellas autoridades que no obedezcan o que no cumplan con el Habeas Corpus. Establece multa. Entonces, estos 4 elementos que son supuestos, plazos, autoridades y sanciones son elementos que se integran propiamente hablando en una ley procesal, como el Habeas Corpus Act, que en realidad es esto, y qué es lo que en realidad estuvo regulando el Habeas Corpus Act. Estuvo regulando desde el punto de vista procesal a la institución del Habeas Corpus, o lo que hoy conocemos como juicio de amparo, por ejemplo, ¿no? Y todo esto también con la finalidad de evitar que se abuse en el ejercicio del poder público por parte de las autoridades.